we made. Let go of everything I've done. I'll run into your open arms. And all I know is that I love you more than life. Oh, I love you more than life. Fall back on everything you've done. Fall back in everlasting arms. When all the world is swept away, you are all the things I need. Hola, buenos días. Qué gusto poder saludarte. Te animamos, te invitamos a que podamos alabar juntos el nombre de Dios. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Por tanto, vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en Él. Díselo.
Gracias, Dios, por lo que tú has hecho, pero gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Sabemos que aunque no lo podemos ver, Dios, pero muchas veces tú estás sobrando, siempre estás sobrando. Te adoramos, Rey de Reyes. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda
milagros suceden, Señor. Tú eres un Dios de milagros. Eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola familia, buenos días. Es un gusto poder saludarte. Otro domingo más, Día del Señor. Pues de verdad estamos contentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo. Quiero ir a la palabra en esta mañana contigo. Sabes, hace 8 días iniciamos hablando sobre la importancia de en este tiempo tener un espíritu correcto. Yo espero que lo recuerdes, que lo hayas escrito. Y hablábamos de 3 características de personas con un espíritu correcto para este tiempo. Decíamos que una persona con un espíritu correcto es enseñable, lo vimos con la vida de Josué. Veíamos que un espíritu correcto es humilde, lo veíamos con la historia del rey David. Y veíamos que un espíritu correcto es también conquistador a través de la historia de Caleb. Entonces yo te animo, si no tuviste la oportunidad de ver la transmisión de la semana pasada, ya sea en YouTube o en nuestra página de Facebook, tú puedes encontrar el mensaje para que tú entiendas todo lo que vamos a estar hablando hoy, porque hoy vamos a dar el desenlace de este mensaje y quiero orar contigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por permitirme estar en este momento, llegar a cada casa, cada familia, Señor, en diferentes lugares. Pero gracias por la iglesia Roca Firme, Señor, que estamos conectados, aprendiendo tu consejo. Te bendigo, Dios, y te doy gracias. Háblanos, Espíritu Santo, habla nuestros corazones, habla nuestra mente, habla nuestro espíritu en Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo espero que ya estés listo ahí con tu Biblia, con tu libreta de notas para anotar lo que Dios esté hablando a tu vida. Y vamos entonces a entrar de lleno. Quiero hablarte sobre 3 características más de un espíritu correcto. Y la primera es esta, que un espíritu correcto es un espíritu obediente. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de hablar esto. Porque hoy hay mucha gente con un espíritu incorrecto de desobediencia. Entonces, un espíritu correcto es un espíritu obediente. Pero sabes, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy como sociedad, no solo como iglesia, como sociedad, es la desobediencia. Nos cuesta tanto seguir las reglas, seguir las instrucciones. Nos cuesta tanto obedecer la ley incluso. Hoy Dios está poniendo a prueba muchos corazones con el no circula, con no salgas de casa, quédate en casa. Y eso revela la naturaleza desobediente que hay en nosotros. Ahora, yo quiero animarte, no es para que te lo tomes personal, pero desde Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos creados por Dios, había esta naturaleza desobediente. Tú y yo que estamos en Cristo, ya lo decíamos la semana pasada, tenemos un espíritu, Dios nos ha puesto espíritu sobre nosotros y es enseñable. Y con la ayuda de Dios nuestro espíritu puede ser un espíritu obediente. Entonces, yo quiero dejarte este pensamiento. No somos llamados nosotros a desobedecer la palabra de Dios, sino a obedecerla. No somos llamados a desobedecer a nuestros pastores y líderes, sino a seguir su consejo, a escuchar su consejo. Y tampoco somos llamados a desobedecer a nuestras autoridades en el gobierno. La Biblia dice, sométase pues toda persona a las autoridades que han sido puestas e instituidas por Dios. Entonces, lejos de cuestionar, somos llamados a obedecer. Tristemente, hoy a la gente no le gusta seguir ningún tipo de instrucciones. Es más, tú compras un teléfono nuevo, trae un manual de usuario donde te dice especificaciones y todo. Como ya sabemos hacerlo generalmente, eso lo botamos a la basura, nunca lo leemos hasta que encontramos
una falla, se nos apaga, se calienta y entonces quieres ir a ver las instrucciones. A veces estamos un poquito de cabeza. La vida cristiana es similar, ¿verdad? A veces no queremos obedecer los consejos de las Escrituras, sino vivir a nuestra propia manera. Pero yo estoy aquí para animar a que tú y yo tengamos un espíritu obediente. Quiero contigo ver un pasaje en el Evangelio de San Juan. Vamos a introducirnos con este pasaje en San Juan capítulo 14, versos 23 y 24, donde el Señor Jesús está hablando y animándonos a la obediencia. Y yo sé que tú y yo vamos a tener un espíritu obediente, pero es necesario entender por qué debemos ser obedientes. ¿Sabes? La obediencia trae bendición. Ya lo veíamos hace algunas semanas. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si obedecieres atentamente la voz de tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Ya lo leíamos. Bendito serás en el campo, en la ciudad, bendita tu despensa, bendita tu casa, benditos tus hijos, bendito en tu entrar, en tu salir, etc. Tú lo puedes leer, Deuteronomio 28. Entonces, San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Jesús contestó, dice la palabra, todos los que me aman, yo sé que muchos amamos a Dios acá, harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras, dice Jesús, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Me encanta porque dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. El que no me ama no me obedece. Entonces Jesús claramente le decía a la multitud, si ustedes me aman van a obedecer lo que yo digo, van a obedecer mis palabras. De hecho, él culmina el sermón del monte en Mateo 5, 6 y 7 diciendo estas palabras, y todo aquel que me obedece estas palabras, yo le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y que vinieron las aguas, y aunque dieron contra esa casa, la casa permaneció. Entonces, yo quisiera que pudiéramos hacer un autoanálisis en esta mañana y preguntarnos en qué área de nuestra vida, en qué situación, ¿verdad? Quizás estamos en medio de un proceso que Dios nos está llamando a la obediencia. ¿Sabes? Necesitamos pedirle a Dios que nos dé un espíritu obediente. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser como Jesús, que podamos seguir su ejemplo, porque sabes, Jesús fue obediente a su Padre en todo. En los 4 evangelios tú encuentras referencias de Jesús diciendo, yo hago lo que mi Padre me ha enviado. Yo digo lo que he escuchado hablar al Padre. Entonces, quiero animarte a que tú, ¿verdad?, le digas a Dios, Señor, pon en mí un espíritu obediente para obedecer el consejo de mis padres. Yo sé que tú eres joven y como jóvenes nos cuesta a veces mucho seguir los consejos de nuestros padres. Dile, pon un espíritu obediente para obedecer a mis padres. Pero también dame un espíritu obediente para obedecer, ¿verdad? Quizás en la escuela a mis maestros, a gente mayor a la que debo respetar. Como iglesia tenemos que pedir a Dios un espíritu obediente para obedecer el consejo de nuestros pastores. Porque muchas veces ellos nos buscan aconsejar, ellos tienen la dirección de Dios para nosotros, pero no nos gusta el consejo que nos dan. Vuelvo a recalcártelo, no somos llamados a cuestionar la palabra de Dios o la voz de Dios por medio de nuestras autoridades, somos llamados a obedecer, porque hay bendición detrás de la obediencia. ¿Sabes? A veces a la gente le va mal, porque cuando le dan un consejo o una instrucción, lo rechazan y hacen lo que ellos quieren. Entonces necesitamos en este tiempo tener un espíritu obediente, porque ese es un espíritu correcto. Entonces, quiero ver un pasaje contigo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Medita esto, ¿qué área Dios me está llamando a ser obediente? Quizás yo tengo que ser obediente en mis diezmos, en mis ofrendas. Quizás tengo que ser obediente en compartir la palabra, porque la Biblia dice que tenemos que ir y predicar el evangelio y a veces no somos obedientes. Quizás tengo que ser obediente en discipular a alguien. No sé, hay muchas áreas donde tenemos que ser obedientes. Pero fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15,
versículo 11. Recuerda, el contexto de la historia es este. La nación de Israel había pedido un rey y Dios miró a Saúl para que él fuera el primer rey de la nación de Israel. Y gobernar no es fácil, es una gran responsabilidad. Pero Saúl escuchó las voces equivocadas. Saúl, en vez de obedecer a Dios, decidió obedecer la voz de su propia opinión. Y la Biblia dice en Proverbios, ay de aquel que es sabio en su propia opinión. Entonces dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 11. Lamento, el Señor está hablando, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Fíjate, Dios estaba diciendo estas palabras. Me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque no es obediente. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Y es que Dios había mandado a Saúl, ¿verdad?, a destruir los filisteos. Él hizo las cosas a su manera. Dios le da una oportunidad para vindicarse y le dice, destruye a todos los amalecitas. Viene una segunda oportunidad, dice, destruye todos los amalecitas, no dejes a nadie vivo, animales, todo, mátalos, porque eran un pueblo que había impedido el paso de la nación de Israel cuando iban, ¿verdad?, en su peregrinar por el desierto. Entonces vemos en el capítulo 15, versículo 22 y 23 lo siguiente. Dice así, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Porque Saúl decidió ir a Amalec y sí, mataron a algunas personas, pero dice la Biblia que dejaron con vida a los niños, algunas mujeres, algunos animales, porque ellos querían un buen botín. Y ellos, ¿verdad?, decidieron de ese botín sacrificar a Dios, ¿verdad?, carneros, bueyes, ofrecer un sacrificio, pero Dios envía al profeta Samuel para reprender su desobediencia, porque cuando Dios da instrucciones claras y específicas, hermano, no tenemos que andar buscando la manera de evadirlo, no tenemos que añadir ni quitar. Cuando Dios habló, obedezcamos. Dice el pasaje, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Este pasaje es wow. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, le dice el profeta al rey, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Escuche bien esto. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y tristemente vino un tiempo difícil y Dios había elegido ya a un hombre conforme a su corazón, y este era David, del que hablamos la semana pasada. Entonces date cuenta cómo nuestra naturaleza es cuestionar lo que Dios nos está mandando, es cuestionar las instrucciones que nos están dando. Yo quiero animarte a tener un espíritu correcto, y un espíritu correcto es un espíritu obediente. Yo he de verdad batallado muchas veces con obedecer esto, con tener en cuenta esto. A veces recibo instrucciones de mi pastor, ¿verdad? Dios a veces me habla y hay ciertas cosas que es difícil rendirle a Él, pero es mejor obedecer, porque dice aquí el pasaje, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Acaso ofrendas y sacrificios, o que se obedezca a su voz? La respuesta la sabemos. A Dios le agrada más que obedezcamos su voz, que obedezcamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros, y entonces bendición vendrá sobre tu vida. Quiero ir a otro punto sobre un espíritu correcto, y un espíritu correcto es un espíritu fiel o un espíritu leal. En Proverbios capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente. Entonces recuerda, anótalo. Otra característica, y la acabamos de ver, es un espíritu correcto es obediente. Vamos a ver otra más. Un espíritu correcto es fiel
o leal. Son sinónimos. Fidelidad y lealtad son sinónimos. Proverbios 11:13 dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una vez más, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, que es lo que tú y yo necesitamos, un espíritu fiel, un espíritu leal, lo guarda todo. Y hay mucho de donde echar mano aquí, porque relaciones de amistad se han cortado, relaciones laborales se han destruido, relaciones en la iglesia se han dañado, ¿verdad? Hermanos en Cristo, porque a veces no tenemos un espíritu correcto, que es un espíritu fiel. A veces nos falta sabiduría, a veces escuchamos una noticia, ¿verdad? A veces pues de alguien que se equivocó, alguien que cometió un error, y todos cometemos errores, pero a veces al escuchar que alguien se equivocó, nos encanta divulgarlo, ¿verdad? Parecemos el periódico de la iglesia o de la familia, y la Biblia dice aquí: mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Quiero que entendamos qué es la fidelidad y por qué necesitamos tú y yo tener un espíritu fiel. Sabes, la fidelidad es un atributo de Dios. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel al pacto que ha hecho con nosotros. Pero también la fidelidad es un fruto del Espíritu. Y para ti, para mí, ¿cómo podríamos aplicar la fidelidad? ¿O qué esperamos de una persona fiel? Bueno, una persona fiel es una persona confiable, escúchame bien, para cumplir con sus responsabilidades y también para cumplir con su palabra, para guardar secretos y cosas que otros le confían. Y cómo necesitamos hoy día gente con un espíritu fiel y gente con un espíritu leal. Y yo creo que tú y yo podríamos tomar la oración de David, porque el rey David, él le decía a Dios: dame un corazón limpio, pero renueva en mí un espíritu fiel. Quiero que vayamos a leer este pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículos 10 y 11. Salmos capítulo 51, versículos 10 y 11. Entonces, tú y yo necesitamos tener un espíritu fiel, porque, sabes, en la vida van a presentarse muchas oportunidades para ser desleales, para ser deshonestos, negocios que no vienen de Dios, relaciones que no vienen de Dios. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero solamente te estoy introduciendo y animándote a que tú le pidas a Dios que Él ponga en ti un espíritu fiel. Dice el pasaje en Salmos capítulo 51, versículos 10 y 11. El salmista le decía a Dios lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Me encanta. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Luego le dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Esto es poderoso. O sea, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, tú y yo debemos hacer constantemente esta oración. Pedirle a Dios que Él nos limpie en nuestro corazón, pero sobre todo que renueve nuestro espíritu fiel. Porque muchos comenzamos siéndole fieles a Dios. Muchos comenzamos siendo fieles a nuestro cónyuge, esposo, esposa, cual sea el caso, a tu trabajo. Pero a veces con el paso del tiempo, esa fidelidad va cambiando y se va convirtiendo en deslealtad, en deshonestidad. Hay algunos ejemplos aquí de fidelidad. Tú y yo debemos ser fieles primeramente a Dios. Por supuesto que Dios está por encima de todas las cosas. Él es nuestra autoridad máxima y suprema. Y tú y yo debemos ser fieles a Dios. ¿En qué sentido? En que la palabra nos enseña que Dios es fuerte y celoso. Y que en la Biblia nos enseña un principio poderoso: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo
tú y yo reflejamos nuestra fidelidad a Dios hoy día? Bueno, la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ya lo decíamos hace algunos días, ¿verdad? Hay gente que está aprovechando este tiempo que no hay iglesias, no hay servicios presenciales para hacer sus actividades y se olvidan de que el domingo es día del Señor. Por lo tanto, tú tienes que conectarte a la transmisión de la iglesia, adorar a Dios juntos, escuchar el consejo de la palabra, porque tenemos que ser fieles a Dios. La Biblia nos enseña en varias parábolas que aquellos que son fieles en lo poco serán recompensados con mucho más. Y tú y yo somos llamados a ser fieles a Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Domingo es día del Señor, cada día yo debo buscar a Dios por medio de mi altar en casa, por medio de mi tiempo con Dios, mi devocional. Entonces debemos ser fieles a Dios primeramente. Y no, yo quiero que entiendas algo, Dios no comparte su gloria. Así es que yo te animo, sigue a Dios con todo tu corazón y sírvelo con todo tu corazón. También debo ser fiel a la iglesia local donde Dios sirvo y donde yo estoy plantado. Y esto va a ser bien delicado, pero tú tienes que ser fiel a la iglesia donde el Señor te ha llamado a servir. Yo hablo a las familias de la iglesia Roca Firme, aquí en Tehuacán, y de otras Roca Firmes donde a veces nos ven. Sean fieles. Si Dios los ha plantado en esta casa, en esta iglesia, sean fieles y den fruto. Edifiquemos juntos la casa, construyamos juntos la casa. Mira, hoy hay una situación. Con tantas transmisiones en línea, hay gente que a veces dice, no, mi pastor es tal pastor famoso, ¿verdad? No, mi pastor es tal pastor famoso. Y aprovechan esto por el simple hecho de que no quieren someterse a alguien que pueda estar pastoreando su vida de cerca. Entonces yo quiero animarte a esto, sé fiel a la iglesia donde Dios te ha plantado. No podemos tener varias iglesias, tenemos una sola casa. Si esta es tu casa, gloria a Dios, yo te animo, te bendigo. Y si tú nos estás mirando de otra congregación, bueno, yo te animo, sé fiel a tu casa, sé fiel a tu iglesia, porque la fidelidad habla de un espíritu correcto. No es sabio que tú escuches consejo de diferentes pastores, sino del pastor que Dios puso sobre tu vida y que ese consejo sigas y obedezcas. Entonces, tenemos que ser fieles a la iglesia, a la familia donde el Señor nos ha puesto. Entonces, ¿por qué digo que necesitamos fidelidad? Porque a veces, en vez de bendecir la iglesia, la casa donde Dios nos ha puesto, a veces hablamos mal. Y a veces decimos, ay, tal iglesia es tan bonita, pero mira mi iglesia, esto y lo otro. El Señor nos ha llamado a construir juntos, a edificar juntos y a juntos extender el reino de Dios. Entonces yo te animo a ser fiel a la casa donde el Señor te ha plantado. Tenemos que ser fiel a nuestros pastores. Solo tenemos, escúchame bien, el apóstol Pablo le decía a su iglesia, podrán tener muchos maestros en Cristo, pero solo un padre espiritual. Y esta verdad aplica. Sabes, puede haber muchos pastores en la ciudad donde tú vives, en la comunidad donde tú estás, pero tienes solamente un pastor y un padre espiritual, a quien te tienes que someter, a quien tienes que rendir cuentas, quien tiene que ministrarte, quien tiene que corregirte, porque a veces la gente por eso no quiere tener un pastor, porque no le gusta que le corrijan, no le gusta que le enseñen, no le gusta que le exhorten, pero yo te animo a ser fiel a tus pastores. Solo recuerda esto, es un principio de la vida, solamente podemos tener un padre biológico y una madre biológica, solamente podemos tener un pastor y una pastora en la vida. Yo doy gracias a Dios por mis pastores, el apóstol Bernardo y la apóstol Graciela, que nos ven también. Les enviamos un saludo afectuoso, les amamos. Mi esposa y yo somos bendecidos por caminar bajo su cobertura y bajo su paternidad. Tenemos que ser fieles también a nuestro cónyuge. Si tú estás casado, tú necesitas este espíritu fiel para permanecer en tu matrimonio los años que el Señor te permita vivir en esta tierra. La Biblia nos dice, sé fiel a la mujer
del pacto de tu juventud. Entonces necesitamos un espíritu fiel para ser fieles a nuestro cónyuge, sea tu esposo, sea tu esposa. Ahora escúchame bien, si tú estás en una relación de noviazgo, si tú estás conociendo a una persona, tienes que tener un espíritu fiel. El hecho de que no estés casado no implica que tú puedes andar conociendo aquí y allá, no. Como hijos de Dios debemos tener un espíritu fiel. Inclusive si solamente te gusta una chica, tú no puedes andar, no, que aquí me gusta tal chica, pero en aquella congre vi otra chica, pero aparte mi vecina, no. El Señor nos ha llamado a tener un espíritu fiel y sobre todo ora que Dios te guíe. Tenemos que ser fieles con nuestros hijos. Esto es importante, estamos hablando ya de la familia. Tenemos que ser fieles con nuestros hijos. ¿Y cómo fieles en qué sentido? En no traicionarlos, escúchame bien, en no decepcionarlos. Un espíritu fiel no traiciona, no decepciona. Y sobre todo, algo bien delicado, en cumplir a nuestros hijos lo que les prometemos. Obviamente con la ayuda de Dios. Pero si tú le prometiste a tus hijos, ahora que se termine la cuarentena y que ya podamos salir, vamos a ir de vacaciones, pues aunque sea al rancho San Marcos, llévalos, o a un balneario, pero cumple lo que prometes, porque eso habla de fidelidad de ti hacia tus hijos. Sé fiel también a tu trabajo, a tu empresa. Sabes, en estos días yo platicaba con un amigo y me bendijo mucho, de verdad, escucharlo. Él no ha trabajado en este tiempo porque cerró la empresa donde laboraban y él me decía, sabes, en estos días me ofrecieron trabajo. Un familiar me ofreció trabajo, dice, y sí quisiera tomarlo porque necesito, pero ¿qué voy a hacer si la empresa donde estoy reanuda actividades? Dice, voy a quedar mal con mi familiar que me ofreció trabajo. Dice, y aquí me van a estar esperando. Entonces él, escúchame bien, honrando a las personas que le han dado trabajo por tantos años y sabiendo que pronto van a reiniciar labores, decidió no tomar ese trabajo. Y eso habla de fidelidad y de lealtad para con tu empresa, para con tu trabajo, para con las personas que te han extendido la mano. Entonces, a veces nos falta ser fieles y leales. Hay gente que brinca de trabajo en trabajo y no desarrolla fidelidad hacia sus patrones, hacia su empresa. Yo te animo a ser fiel en tu trabajo, en tu empresa. Te animo también que puedas ser fiel con tus amigos, que tú los valores, que tú los reconozcas. En la Biblia vemos la amistad de Jonathan y de David y creo que tenemos mucho que aprender sobre ser leales y fieles a nuestros amigos. Sabes, es difícil encontrar verdaderos amigos. Es más, a veces nos sobran dedos de las manos porque tenemos uno o dos. Hónralos, ámalos, reconócelos y sobre todo valóralos, ora por ellos. Termino con la tercera característica de un espíritu correcto, y un espíritu correcto es un espíritu alegre. Salmos capítulo 51, versículo 12. Entonces, si tú estás anotando, ya vimos que un espíritu correcto es, ¿verdad?, obediente. Un espíritu correcto es leal, es la segunda característica, fiel, leal. Y vamos a terminar con la tercera, que un espíritu correcto es alegre. Y yo me gozo compartiéndote esto. Salmo 51, verso 12 dice, el salmista decía, restaura en mí la alegría de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Nuevamente, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Me encanta cómo lo dice, porque si tú y yo nos remontamos al tiempo en que el Señor nos salvó, son tiempos de gozo y de alegría. Hoy no hablemos porque a veces estamos viviendo temporadas difíciles, a veces nos amargamos ya contra Dios, contra la iglesia, pero si tú y yo nos remontamos al tiempo en que Él nos salvó, son tiempos de gozo y alegría. Por eso Él le decía, restaura en mí la alegría de tu salvación. ¿Sabes? Es triste que gente con el tiempo cambia el gozo y la alegría por tristeza, por temor, por desesperanza, por amargura, por resentimiento.
Y tú y yo no somos llamados a vivir en amargura, en resentimiento, en depresión, en soledad. Somos llamados a vivir en gozo y en alegría. Ahorita vamos a ver pasajes, pero el Señor cambia nuestra tristeza en gozo cuando venimos a Él. Él cambia nuestro llanto en alegría. Entonces, quiero leer un pasaje en Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice así la Escritura, Proverbios 17, verso 22. El corazón alegre es buena medicina. Está comprobado, escúchame bien, está comprobado que gente feliz, gente alegre, se enferma menos. Y obviamente la gente amargada, la gente enojona, la gente con un carácter malo, que nunca se ríe, nunca se alegra, contrae más enfermedades. Eso está comprobado clínicamente. Entonces, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. La versión 60 dice, seca los huesos. Que Dios nos ayude a tener un espíritu alegre, porque ese es un espíritu correcto. Ahora, vamos a ver otros pasajes. Salmos capítulo 100, versículo 2, dice así, sirvan a Jehová con alegría. Esa es la manera en que Dios espera que tú y yo le sirvamos, con gozo, con alegría. Dice, vengan ante su presencia con regocijo. Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. Escucha lo que el salmista David le decía al Señor. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces son pasajes que nos hablan de cómo Dios cambia nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestro dolor por gozo, por alegría. Vienen tiempos, ¿verdad?, de gozo, de refrigerio para nosotros, pero debemos entender esto, que la alegría, que el gozo vienen de parte del Señor. No los vas a encontrar en una persona, vienen de parte del Señor. Jeremías capítulo 31, versículos 13 y 14. Dice la promesa, el Señor le hablaba a la nación de Israel que estaba en cautiverio y Él les habla de que ellos serían libres. Y estos pasajes me encantan. Jeremías capítulo 31, versículos 13 y 14. Dice, las jóvenes danzarán de alegría y los hombres, jóvenes y viejos, se unirán a la celebración, danzarán de alegría. Convertiré su duelo en alegría. Tú sabes que una persona que está en duelo es porque perdió un ser querido, pero Jesús dice acá, Dios, convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Yo me gozo, gloria a Dios. Dice, los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Poderoso y maravilloso. Entonces, quiero orar en esta mañana contigo. Y que de verdad Dios ponga en nosotros un espíritu correcto. Fueron 6 características. Yo espero que no las olvides. Repasa esto, medítalo y sobre todo óralo. Dile a Dios, Señor, dame un espíritu enseñable, que lo veíamos con la vida de Josué. Dame un espíritu humilde, lo vimos con la vida de David. Dame un espíritu conquistador, porque vendrán oportunidades. Dame también, Señor, un espíritu obediente, porque no somos llamados a cuestionar. Dame, Señor, un espíritu fiel, un espíritu leal, y dame un espíritu lleno de alegría. Ora conmigo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo y por tu palabra. Señor, yo declaro que cada familia, cada persona que está viendo esto, serán gente con un espíritu correcto. Serán enseñables, serán humildes, serán, Dios maravilloso, serán conquistadores para lo que tú vas a traer a sus vidas. Pero serán también, Señor, obedientes a tu palabra. Serán, Dios maravilloso, también fieles y leales en sus relaciones, primeramente contigo, Dios. Y serán también gente con un espíritu alegre. Señor, yo oro si hay alguna persona que nos está viendo por vez primera, que tú visites su vida, que tú visites, Señor, su casa, su familia, y que tú hagas milagros y maravillas en medio de nosotros. Te bendecimos. Dios te bendiga mucho, familia. Me dio gusto poder haber compartido esto contigo. Recuerda que tenemos grupos y ahí nos vemos. Hasta la próxima. Que estés bien.
Hey familia, ¿qué tal? Mira, brevemente quiero recordarte nuestras actividades. Días martes, miércoles y jueves tenemos grupos de conexión a las 8 de la noche. Los martes en Miahuatlán, los miércoles en la colonia San Miguel y los jueves en las instalaciones de la iglesia. También quiero animarte que tú puedas seguir siendo generoso. Recuerda que nuestro mejor tiempo para honrar a Dios son en tiempos de crisis, según la Biblia. Y la Biblia dice que aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. También quiero recordarte que tú sigas compartiendo, ¿verdad? Nuestras reuniones. Yo sé que a personas les va a bendecir. Nada nos cuesta cuando está la transmisión compartir, enviárselo a alguien. Y hoy tenemos una ventaja, eso se queda ahí almacenado tanto en YouTube como en Facebook. Y tú lo puedes enviar, tú lo puedes mirar, compartir. Recuerda que también tenemos un Instagram de la iglesia, una página en Twitter. Y tú nos puedes encontrar como Roca Firme Tehuacán. Suscríbete. Cuando tú te suscribes y activas las notificaciones, media hora antes de las transmisiones, a ti te envían un recordatorio a tu teléfono. Eso va a ser de mucha bendición. Y por último, pues yo te animo, ¿verdad?, a que sigas haciendo tu altar familiar en casa. No desperdicies este tiempo que Dios nos está dando con nuestras familias en casa. Yo te animo. Entonces, nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo. Hasta luego.